y espiritualidad en la literatura. Esta mesa va a explorar diversos temas literarios y culturales que tocan desde nociones personales en torno al amor y expresiones sociales más contemporáneas, ligadas a nuevas formas de espiritualidad en las que la modernidad tecnológica juega un papel motor hasta el análisis de la novela, un análisis de una novela que propone una triple revisión histórica en cuanto a la memoria geopolítica, social y cultural. Me he permitido invertir el orden de las presentaciones, pero antes de comenzar quisiera recordar a los participantes que hay de 17 a 18 minutos aproximadamente para cada ponencia. Por eso vamos a reservar los aplausos y las preguntas al final de las 4 lecturas para tener en los minutos finales para preguntas o una breve discusión. Entonces, si les parece bien, mi lectura será la primera. Pues de nuevo les digo, mi nombre es María Cristina Campos Fuentes. Soy profesora asociada de Lengua y Literatura Española y funjo como directora del Departamento de Humanidades de la Universidad de Sells en Pensilvania. Obtuve mi doctorado en la Universidad de Tennessee en Knoxville y mi investigación se centra en enfoques interdisciplinarios de la literatura en lengua española del siglo XX. He publicado estudios sobre Octavio Paz, José María Arguedas, Leopoldo Marechal, Antonio Skármeta y Jorge Enrique Adún, así como un trabajo comparativo sobre Miguel de Unamuno y el filósofo Blaise Pascal. También soy autora de Con el otro, la poesía comienza, un análisis del amor y el erotismo en poemas selectos de Rosario Castellano. Mi presentación se titula Fluidez serpentina y estallido, un vistazo al oriente en la poesía amorosa de Octavio Paz. Y voy a poner aquí ajá, el poema. ¿Lo pueden ver? Perfecto. Eh, es una interpretación propia. La obra del mexicano Octavio Paz se caracteriza por la capacidad para generar diálogos entre tradiciones culturales divergentes en cuanto a temporalidad y geografía, como se observa en sus conexiones con la tradición francesa, con André Breton, con la española de Luis de Góngora o con la latinoamericana de Rubén Darío, Delmira Agustine y José Juan Tablada, entre otros. Férreo defensor de su identidad como poeta occidental, identidad a veces cuestionada debido a su nacionalidad periférica, pero afirmada ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1990, Paz no ignora ni rechaza las tradiciones orientales con las que tuvo contacto directo durante su periodo como embajador de la India de 1962 a 68. Al contrario, dentro de su exploración del amor, el erotismo y la sexualidad, teoría concretada en la llama doble, ensayo publicado en 1993, Paz establece un puente sólido al ligarla al tantrismo. Esta ponencia examina cómo ciertos poemas de Paz reflejan su contacto con culturas asiáticas más allá de la ocasional referencia explícita a deidades hindúes o lugares visitados y cómo esta relación directa informa y renueva su propia teoría tripartita del amor, que se compone de 3 escalas en gradación ascendente. Cito a Paz, el nivel sexual, biológico y animal, el nivel erótico, social y el nivel personal del amor. Cierro cita. En su larga exploración sobre este tema, Paz plantea que el tantrismo es un reverso del platonismo. No obstante, una lectura detallada de un poema inspirado en la época en la que Paz vivió en el Oriente desvela un punto de unión entre esas dos filosofías cuando se alcanza el clímax amoroso parcial. El poema Piedra Blanca y Negra fue publicado en Vuelta en 1976 con poemas escritos entre el 69 y el 75. En él, la voz poética actúa como un voyeur que se distancia del objeto de contemplación, la mujer, para alabarla y sugerir sus escarceos sexuales. Aquí no se utilizan signos de puntuación, pero sí espacios en blanco para marcar pausas en la lectura. Se separan las estrofas con espacios y una mayúscula al principio de cada uno de ellos, resabios de las experimentaciones sobre la hoja típicos de las vanguardias. Como en otros poemas de Paz, por ejemplo, Paisaje Pasional, en Piedra Blanca y Negra el erotismo se refleja en un paisaje natural de piedras, aves, agua, víboras y demás, al tiempo que se ofrece al lector con una serie de referencias crípticas que pueden también leerse como imágenes surrealistas por las asociaciones inesperadas de las palabras. El poema está construido por brevísimos versos, varios
de 2 a 4 sílabas, pero no más de 10, para enfatizar la rápida fluidez serpentina que culmina en estallido. Las imágenes estrambóticas son atractivas al oído y a la imaginación, y es solamente hacia el final del poema que se encuentra una clave de interpretación. Si se toma en cuenta el interés de Paz en las doctrinas orientales, se entiende que se trata de una representación del acto erótico por medio de las metáforas tántricas. Cito el poema. Son 7 hermanas, 7 víboras, 7 gotas de jade, 7 palabras dormidas. En este análisis retornamos a E. J. Wilson, quien explica que el tantrismo es lo que mejor refleja la poética de Paz con su idea central en la cópula ritualizada. El número 7 representa los 7 chakras o centros energéticos del cuerpo humano que, según la tradición oriental, se despiertan o activan con el ascenso del Kundalini. Este es uno de los conceptos claves para el tantrismo. Cito a Ranjan con una traducción propia. El Kundalini es la fuente de energía divina que abarca este universo en su macrocosmos y a cada ser vivo en su microcosmos. El Kundalini normalmente permanece latente cerca de la base de la columna vertebral, en el chakra Muladhara. Al despertar, asciende por la médula espinal y recorre cada uno de los chakras hasta finalmente llegar al chakra Sahasrara en el cerebro. Al despertar el Kundalini, el individuo alcanza un estado de conciencia suprema llamado Samadhi, donde comprende el verdadero significado de la vida. Cierro cita. Tradicionalmente, el Kundalini es simbolizado por una doble serpiente blanca y negra que zigzaguea en su ascenso por la columna vertebral, muy similar al caduceo, símbolo milenario actualmente asociado con la medicina. En el poema de Paz, el título Piedra Blanca y Negra puede ser una referencia al Kundalini dormido que se despierta en el texto y que vuelve a su origen, representado por las metáforas del ascenso y el descenso, según el rito oriental. La energía seminal se transmuta en una energía divina del Kundalini que en su subida por la espina dorsal despierta los 7 centros energéticos o chakras que potencian las capacidades del ser humano y lo divinizan. Aunque los postulados del tantrismo subyacen en otros poemas de la época de Octavio Paz, este es el más evidente, aunque sigue parcialmente velado y juega con palabras y conceptos que no se acoplan totalmente al tantrismo. Por ejemplo, se mencionan 7 víboras en lugar de las 2 serpientes del Kundalini, también consideradas como una serpiente doble, o 7 gotas de jade, que hacen referencia a un color verde homogéneo de los chakras o puntos de intersección, cuando según el tantrismo, cada uno de estos tiene un color propio que se correlaciona con el espectro luminoso. Sin embargo, el color verde corresponde al chakra del corazón, por lo que se asocia al nivel más alto de la trilogía amorosa pasiana, que, como hemos dicho, ve el encuentro íntimo como una ascensión que se transmuta, para usar términos tántricos, de un encuentro básico sexual a una conexión interpersonal erótica que culmina en lo que Paz llama amor, equivalente a la trascendencia tántrica, puesto que es el nivel máximo. Estas diferencias se deben a que Paz no es un budista o un tantrika, explica Wilson. Abro cita. Es con la libertad de un poeta que Paz ha incorporado ciertas nociones de su propia visión en la poesía, previamente elaborada. Cierro cita. Y agrego yo, del amor erótico, ya que para Paz, el acto poético y el acto amoroso están estrechamente ligados. Uno es la metáfora del otro, como explica en La llama doble. El poeta no da una lección de tantrismo en su escrito, más bien expresa con imágenes y recursos de la lengua una experiencia sexual de la voz poética con base en un ritual oriental. Al principio del texto, el movimiento comienza con una cima, con S, que puede relacionarse con los chakras en la posición más baja, en la base de la columna vertebral y a la altura de los genitales. Desde ahí, una piedra asciende y despierta, cito, un viejo dormido, metáfora de la ancestral energía del Kundalini. Paradójicamente, aunque en español se dice el Kundalini, en India es una fuerza femenina. En el poema, el despertar del Kundalini induce una explosión. La piedra estalla y provoca un torbellino en la mujer que se agita hacia la libertad por la sinécdoque de pájaros en alas y picos. Se puede interpretar que la mujer exaltada fluye entre las barbas del otoño o participa en su propio deseo en el acto carnal. El verso entre las barbas del otoño, asociado con hay un viejo dormido,
Curiosamente hace pensar en un anciano real, de carne y hueso, y tal vez es una referencia autobiográfica. Octavio Paz escribió este texto entre el 69 y el 75, cuando tendría entre 55 y 61 años de edad, edad en la que podría considerarse un viejo, sobre todo si se considera que su esposa, Marie-José Tramini, era 2 décadas menor que él, y especialmente en en ese contexto. Pero en todo caso, esta lectura no excluye otras. Este es un texto polisémico, como todos los de Octavio Paz y como la poesía en términos generales. En la segunda estrofa, la piedra desciende, aunque paradójicamente al mismo tiempo puede subir, puesto que el recorrido va del sexo a la cara. La piedra ardiente de energía sexual se posa en la plaza del ojo, que puede ser un ojo del rostro o la metáfora del sexo de la mujer, que en otros poemas de Octavio Paz, como en Primavera y Muchacha, Paz también relaciona el sexo femenino con un ojo. La mención de que la piedra florece puede también corresponder al despertar de los chakras, que a veces son ilustrados como flores abiertas. La piedra sube de la mano entre tus pechos a la boca, que se conoce por los lenguajes de agua. El énfasis, una vez más, está en la zona del corazón, que refiere al amor, y en la boca o el lenguaje, que se asocia con la poesía y la necesidad de expresión del amante. Las 7 palabras dormidas pueden ser mantras descritos, como dice Wilson, cito, sílabas sin sentido que se repiten durante los rituales. Cierro cita, a la espera de ser pronunciadas. De hecho, existen ejercicios de yoga con mantras para despertar cada uno de los chakras. Por analogía, el lector liga el poder de los mantras con el poder de la palabra poética para despertar energías ocultas entre los amantes, según confirma Mircea Eliade. El tantrismo, cito, es la transmutación de la unión sexual al canto litúrgico. Cierro cita. En la siguiente estrofa, la piedra madura se entiende como la culminación del ascenso hasta la coronilla, donde el séptimo chakra se ubica y a través del cual se alcanza el anhelado estado superior de conciencia. En el tantrismo, la sexualidad entre una pareja heterosexual es uno de los medios que existen para alcanzar este medio de suprema conciencia o liberación, aunque también se puede alcanzar a solas gracias a la meditación, ya que básicamente se trata de un camino de ascensión espiritual. Durante el encuentro íntimo, el yogi debe experimentar goce, pero debe retener su máxima expresión física con la finalidad del despertar el kundalini. A diferencia de la doctrina tántrica, en el poema se ve una referencia a la expulsión. Cito, cantan las semillas. En el verso, dice el verso 24. Contrariamente a los postulados tántricos, en este texto las semillas masculinas tienen la misma capacidad de despertar el fuego interno del kundalini al diseminarse a través de las 7 venas de agua, expuestas en el centro de la piedra abierta por la mirada. En este caso, la piedra se asocia con las partes femeninas que se abren gracias a la mirada de su pareja. El lecho de vidrio en el que se posan las 7 semillas es también una referencia a la transparencia o vacuidad del sunyata, al vacío extático de los tantrikas. La voz poética alcanza a vislumbrar esa transparencia en la mujer, en la piedra abierta por la mirada, en el acto amoroso. Al mismo tiempo, este último verso nos reenvía a la tradición occidental de la cual Paz es tributario. A través del erotismo, los amantes transitan de la oscuridad, por la imagen de los ojos cerrados, hacia la luz o la claridad de los ojos abiertos, la mirada. Esto es un guiño al mito de la caverna platónico y a la consecución del sumo bien. Vemos aquí cómo el tantrismo es efectivamente, cito, el reverso del eros platónico, cierro cita, según explicaba Paz. Porque si para Platón el sumo bien se alcanza en la abstracción de la luz fuera de la caverna, para el tantrismo se alcanza con el erotismo, que conlleva la trascendencia espiritual en la que el otro, en este caso la mujer, es un vehículo para alcanzarla. En Paz, el erotismo facilita también el tránsito al nivel superior, el del amor, pero el amor entre dos personas completas y libres, como explica el mismo Paz en La llama doble. Esta es la particularidad pasiana que retoma elementos tanto de la propia tradición occidental como de la prestada tradición oriental para afirmar su propia concepción tripartita del amor, que aspira a la igualdad entre los miembros de la pareja,
unida en el acto erótico amoroso. Así se puede pensar que este poema tiene una dimensión oculta o solo para los iniciados en el tantrismo. Sin embargo, no deja de ser un texto hermoso que despierta la imaginación y los sentimientos con la serie de imágenes que se pueden calificar de surrealistas por ser estrambóticas, inconexas y oníricas. Una piedra es arrojada al aire, asciende, estalla al despertar de un viejo. Hay una mujer líquida que fluye como río en otoño. Luego la piedra asciende y se incendia o florece en la mano de la mujer agua. Después la piedra madura como un fruto y las 7 semillas se abren, cantarinas, alegres y solidarias como hermanas, pero peligrosas como víboras y preciosas como gotas de jade. Las semillas germinan y nacen 7 palabras, que paradójicamente están dormidas en un lecho de vidrio. La boca amada es el cristal, fría, dura y transparente, pero se vierte en líquidos eróticos. Hay 7 venas de agua que parten de la mujer que despierta gracias a la mirada de su amante. La piedra abierta por la mirada. Se trata de una piedra que es como la piedra filosofal porque descubre secretos, es algo que la poesía intenta nombrar, pero para lo cual no existen las palabras exactas. Finalmente, en este texto se hace evidente la búsqueda de la voz poética por encontrar las palabras que corresponden a la realidad que quiere nombrar, pero que no logra. Por eso dicen que las piedras duermen. Se puede argumentar que no hay claridad sobre lo que el poeta quiso expresar, claro. Sin embargo, las imágenes consiguen comunicar emociones intensas y goce estético. Al final, si las imágenes evocan un rito para despertar el Kundalini o no, creo que es lo de menos. El lector se queda con la impresión de que la poesía tiene vida por sí misma, por las palabras que son ritmo y musicalidad que generan visiones y emociones que son arte. Y eso basta. Y aquí termina mi ponencia. Ah, quiero cerrar esto. Un momento, por favor. Stop share. Ajá. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente presentación de Hugo García González. Hugo García González es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Obtuvo su doctorado en Literaturas y Culturas Latinoamericanas Coloniales en The Ohio State University en 2006. Desde esa fecha, se incorporó al Departamento de Lenguas Modernas y Clásicas de la Universidad Western Washington, donde actualmente ejerce como profesor de literaturas, culturas y filme latinoamericanos. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre diversos temas, entre ellos la sátira hispanoamericana, el cine cubano y temas antropológicos de las sociedades coloniales. Ha publicado una edición académica de Lima por dentro y fuera, de Esteban Terraya y Landa. Recientemente ha publicado junto con la doctora Mabel Cuesta la antología literaria Asintomática, Escrituras del encierro en tiempo de coronavirus, en 2021. Actualmente trabaja en un texto sobre la formación y transformación de la religiosidad popular cubana de matriz africana y su interacción con los contextos sociales, económicos, materiales y tecnológicos. En esta línea de investigación vamos a escuchar su ponencia Orichas Digitales. No es el IWAP, es Santa Bárbara, no Changó, quien abre este camino. Por favor, Evo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Ah, yo también tengo algo que compartir y son unas imágenes que ayudan a la comprensión de la presentación. Eh, Comienzo. No es un secreto que en las últimas 7 décadas los sistemas religiosos afrocubanos se han extendido por el mundo según ha aumentado y variado el movimiento migratorio desde la isla. En particular, Ocha Ifá, la santería que se ha llamado, es la forma más internacionalmente conocida de esta religiosidad y los nombres de sus orichas son conocidos en contextos culturales disimilares y en formas de habitar e interactuar el espacio virtual, como es el caso de las redes sociales. Por ejemplo, resulta muy conocido que el Eguá es el oricha que abre los caminos, con todo lo que ello pueda significar,
y que Changó es ese macho alfa de ese universo sobrenatural, aunque quienes movidos por la africanidad de estas formas religiosas se acercan a Ocha y Fa, encuentran que para los practicantes cubanos, curiosamente, Changó había sido identificado con la imagen de Santa Bárbara. Por otro lado, en los últimos años, una imagen de una entidad religiosa femenina se ha diseminado por el espacio virtual con el nombre de Santa Bárbara Africana, y es esta primera imagen, la pueden ver. Eh, Esta es la Santa Bárbara africana que se ha multiplicado en sitios de compra y venta como Etsy, eBay y Amazon, y también en los sitios de la Internet de las botánicas, las tiendas de artículos religiosos de los Estados Unidos. La condición comercial de todos estos sitios nos hace pensar en una demanda que debe corresponder a alguna devoción popular. Poco se sabe en realidad de esta Santa Bárbara africana y de su repercusión en el espacio virtual, pues los acercamientos a las prácticas religiosas virtuales poco o nada han dicho sobre las religiosidades de matriz africana. ¿Cómo y cuándo Santa Bárbara adquiere esta identidad continental africana? ¿Será que estamos ante una nueva ola de procesos transculturadores que se proyectan hacia el universo virtual? La más temprana referencia a la Santa Bárbara africana la hemos encontrado en el diseño de carátula de un disco de vinilo de larga duración grabado en 1969, que en la cobertura presenta esta imagen y lleva el título, el disco de Santería Africana. Es un disco que está interpretado por el conjunto folclórico santero dirigido por Justi Barreto, un músico cubano que vivió entre 1923 y 2015 en los Estados Unidos. En el contexto afrocubano, la imagen de Santa Bárbara entra en la economía de la masculinidad del oricha más viril. Por ello, la aparición de esta entidad africana nos atisba la búsqueda de una forma de negociación de la condición no sexual, sino racial de la Santa Bárbara hacia encuentro con el Oricha Shango. La imagen del disco nos recuerda a la Madonna polaca de Czestochowa, ese ícono mariano que curiosamente llega al Caribe con miles de militares polacos que fueran enviados a Haití para sofocar la rebelión de esclavos. El hecho de que muchos de los soldados polacos se unieran a los esclavos rebelados hizo que aquella entidad de aparente piel oscura fuera interpretada como imagen especular de una identidad étnico-racial que no podía ser otra que el Zulidantur, el espíritu materno por excelencia de la religiosidad afrohaitiana. Los movimientos migratorios llevarán a la Madonna polaca, ya integrada a la religiosidad haitiana, a convivir curiosamente con Changó de la religiosidad afrocubana y una imagen de Santa Bárbara que destacará por su incongruencia racial con el universo africano. La vecindad de las dos grandes diásporas de Cuba y Haití en el sur de la Florida, la pequeña Habana y la pequeña Haití, y su relación con la tecnología multiplicarán las posibilidades de interacción entre los sistemas religiosos de ambos grupos migrantes. Ambos universos religiosos, el cubano y el haitiano, tendrán la posibilidad de vivir en cercanía y de interactuar al unísono en dos planos paralelos. La electrónica origina lo que Kellerman denomina el espacio-imagen, image space, que está formado por categorías, la primera y más amplia de las cuales es el espacio virtual. Es aquí donde, según Kellerman, aparecen objetos materiales preexistentes luego de atravesar un proceso de desvirtualización que, según Pierre Levy, cito,
no implica en modo alguno una desaparición en ilusiones o desmaterialización. Por el contrario, debe entenderse como una forma de desustanciación. Fin de cita. Las imágenes de entidades religiosas como santos y advocaciones marianas, a diferencia del resto de las imágenes que llegan al espacio virtual, tienen la particularidad de ser intentos de otorgarle una cualidad sensorialmente perceptible a entidades que son antisustancias por sí mismas, pero que no por ello son inexistentes. El paso de estas imágenes del espacio tradicional al virtual es un nuevo translatio que, lejos de debilitarlas, les otorga nuevas capacidades. La realidad virtual trae consigo nuevos instrumentos, entre los que encontramos hoy el mashup, que se inicia como una práctica de combinar grabaciones musicales originales y de pronto, cito, se convirtió en un término descriptivo que abarcaba la amalgama general de dos fuentes que, fuera música, imagen o código, conservaban un claro reconocimiento entre sus diversos elementos. Fin de cita. En la producción visual, la forma más extendida del mashup es el meme, del que no existe un ejemplo que lo defina y que puede incluir o no tipografía con una o más imágenes en combinación. También la función del meme es importante resaltar, ha desbordado la crítica humorística, para lo cual era muy usado en sus inicios. En su acercamiento al meme, Schiffman parte de una definición preexistente, y cito, unidad de transmisión cultural o una unidad de imitación, fin de cita, que identificaba contenido y forma como las dos dimensiones de una producción digital. El carácter masivo del meme y la complejidad que adquiere le llevan a reconocer una tercera dimensión, que es la postura, constituida por, cito nuevamente a Schiffman, las formas en que los emisores del mensaje se posicionan en relación con el texto, sus códigos lingüísticos, los receptores y otros hablantes potenciales. La postura es potencialmente mimética. El recrear un texto, Al recrear un texto, los usuarios pueden decidir imitar una determinada posición que les resulte atractiva o utilizar una orientación discursiva completamente diferente. Fin de cita. Esta tercera dimensión nos lleva a pensar en el uso de la imagen de entidades religiosas como la Santa Bárbara africana y su interacción en los perfiles digitales de los sujetos practicantes de una religión afín. Si aceptamos que el meme no termina en las márgenes de la imagen visual ni de la pantalla electrónica, sino que abre un campo de interacciones entre los sujetos que hacen uso del espacio virtual, nos encontraremos ante el caso de la Santa Bárbara africana que, apoyada por algoritmos, atravesará el espacio para llegar a los usuarios devotos. Si además aceptamos que el meme no antecede a la problemática que plantea en su contenido, sino que por el contrario, constituye el pico de una problemática que ha trascendido el espacio tradicional y se encamina en una búsqueda a través de lo virtual, llegaremos a los creyentes que reconocerán en la representación no a la Madonna polaca, ni siquiera ya a Ursulidantur, sino a una entidad capaz de resolver la fricción racial entre Santa Bárbara y Changó que se observa en la práctica fuera de Cuba. Asumir la imagen de Ursulidantur, el icono de la Madonna polaca, como Santa Bárbara, es una acción deliberada que desconoce los modelos iconográficos oficiales para la representación católica. El llevar un niño en brazos y un manto que cubre la cabeza debe ser, por supuesto, una imagen mariana. Por añadidura, esta Santa Bárbara africana se aleja del código cromático de los orichas afrocubanos que atribuyen a Santa Bárbara únicamente los colores rojo y blanco. En un nuevo territorio y en un proceso de diseminación a través de una población de diferente origen, la Santa Bárbara es cuestionada en su identidad racial
y ante la necesidad de crear una representación aceptable, la creatividad popular negocia con las posibilidades más cercanas. Esta reformulación de esta imagen recuerda la formación de los memes, que es hoy una categoría esencial en la producción de imaginarios populares de diferente naturaleza. En el meme tradicional suele existir un encuentro frontal entre imagen y muchas veces entre imagen y texto, porque ambos componentes interactúan en el recuadro visual. Imagen e idea conviven en el mismo plano. En la Santa Bárbara africana, imagen y texto se encuentran de forma oblicua, que es una manera más compleja de relación entre la imagen y la idea en las producciones digitales. En esta variante, la no existencia de una frase textual alfabética estampada sobre la imagen no implica que exista una ausencia de mensaje. Si la imitación es el elemento esencial del meme, desde que el término fuera acuñado para el campo de la microbiología y luego ha pasado a la producción popular de imágenes que son lanzadas al espacio virtual después de una reelaboración, podríamos asumir que algo similar ocurre con la imagen que llega a convertirse en Santa Bárbara africana. Por otro lado, otra de las herramientas del espacio virtual que pueden encontrarse fácilmente es el remix, término que deberemos usar aun cuando el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española no lo reconoce todavía. Extinberg y Frank Dufour explican que, cito, los proyectos creativos remix son plataformas transformadoras y fluidas sobre las que los conocimientos o supuestos del pasado se revelan en una nueva conciencia. Las unidades de significado siempre forman parte de un código, como un conjunto de reglas formales o lingüísticas o tropos que rigen los formatos políticos o mediáticos. La creatividad tiende puente entre códigos en las prácticas de remix. Fin de la cita. Esta creatividad trasciende plataformas formales y digitales. Los remix es una actitud ligada a la crisis de los sistemas ideológicos y también a la contestación de los valores y los movimientos migratorios como focos importantes de producción de esa actitud remix. Aún antes de la tecnología actual, la imagen de Santa Bárbara ya había experimentado una transformación que apuntaba a la continuidad en la diáspora de la fricción que en Cuba se advertía por la diferencia de sexo entre la Santa Católica y Changó. Es curioso que el programa satírico Que pasa USA, surgido en Miami en 1977, explota la comicidad de exponer el secreto a voces de las creencias afrocubanas en la diáspora y lo hace presentando precisamente una escultura de la Santa Bárbara que se estaba vendiendo en las botánicas. En esta representación, la Santa Católica va montada sobre el caballo blanco Erinlo, que se le adjudica a Changó, y al pie lleva los plátanos, las manzanas rojas y un gallo, que son asociados igualmente al oricha afrocubano, y por supuesto un cofre supuestamente de oro, que es la gran promesa de la práctica religiosa particularmente para los no iniciados, el bienestar en la diáspora. Esta escultura ya era una transformación que desatendía por completo los códigos de la representación visual católica. La Santa Bárbara africana también volverá a ese intento de resolución, pero ahora de otro escollo, como decía antes, el de la raza, porque ya es un momento posterior, ya hay una validación étnica y cultural de los grupos históricamente marginados. Y lo hace, curiosamente, acudiendo a nuevamente a una entidad católica, posiblemente en ese caso porque fuera conocido inicialmente desde la religiosidad haitiana.
Si la transculturación ha contribuido a explicar las formaciones culturales que ocurren en Cuba, valdría la pena preguntarnos si esas transformaciones de Santa Bárbara fuera de Cuba pudieran ser entendidas a partir del mismo término. En 1940, Fernando Ortiz se refiere al carácter dinámico de la transculturación a partir de, y cito, diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura. El proceso indica también la pérdida o desarraigo de una cultura precedente y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales. Fin de cita. Quizás la aparición de la Santa Bárbara africana se acerque a estas formaciones transculturales de los orichas que se forman en relación de proximidad con el discurso religioso sancionado. Si en Cuba Ocha y Fa se constituyó como universo religioso subalterno con respecto al catolicismo oficial, en los Estados Unidos la Santa Bárbara africana queda en relación análoga ahora a la regla de Ocha y Fa, que aún no la acepta como válida. Mashup, meme, remix o meme, porque a veces lo digo en español, a veces en inglés, a veces ni siquiera sé, todos coinciden en su condición de herramientas combinatorias integradas a modos de vida inexistentes en época de Ortiz. En su encuentro con los universos míticos religiosos de diferentes regiones, estas herramientas ya van mostrando su capacidad para generar futuras versiones virtuales de la transculturación. Valdría la pena preguntarse qué ocurrirá con el resto de los orichas ante la rapidez de las actuales transformaciones tecnológicas. Después de todo, la inmaterialidad del espacio virtual no queda muy distante de una realidad sobrenatural en la que viven esos orichas. Posiblemente la Santa Bárbara africana es la que abre el camino y no el Eguá, ni siquiera el macho alfa Changó, y posiblemente a ella en un futuro puedan sumarse nuevos orichas digitales. Muchas gracias. Eso, Muchas gracias, muy, muy interesante, pero vamos oh, a continuar y después volvemos a preguntas, a comentarios si llegan a ver. Vamos entonces ahora a nuestro siguiente ponente, que es Carlos Julio Chacón Preciado. Carlos Julio Chacón Preciado es estudiante de segundo año de doctorado en culturas ibéricas y latinoamericanas de la Universidad de Stanford. Su investigación examina la teología política y el desplazamiento de la metafísica en la literatura iberoamericana del siglo XX, con especial atención a Mario Lebrero. Su ponencia va a ser en inglés y se titula Mechanic Illumination, Spirituality and the Algorithmic Unconscious of in Mario Lebrero. Por favor, Carlos Julio. Buenos días a todos. Pueden ver mi presentación en este momento. Sí, Eh, sí, gracias. bueno, muchas gracias, profesora Campos. Voy a presentar en español como mi licencia para hablar por primera vez de esta novela en español, que va a ser más fácil para mí de todas formas. Perfecto. Eh, un placer estar aquí esta mañana aprendiendo de todos ustedes. Y déjenme comenzar por justificar muy rápidamente mi título. Últimamente, en el último año, he estado trabajando acerca de Mario Lebrero, sobre Mario Lebrero, y uno de los resultados de ese trabajo ha sido ponerlo en conversación con uno de los tópicos de encuentro o con uno de los lugares comunes de la literatura lebreriana, que es el tema de los regímenes de historicidad. Esa es la justificación del cambio de mi título y voy a hablar sobre la Inmaculada Concepción versus el Command Key, el nuevo régimen de historicidad literaria en la novela luminosa de Mario Lebrero. Y quisiera comenzar por
un set de o una red de intuiciones con las que comencé a pensar en la novela luminosa de Mario Lebrero, que fue, por supuesto, pues estando en Silicon Valley todavía más importante, digamos, pensar en todas estas asociaciones. Mario Lebrero escribía en una computadora Macintosh que si ustedes tienen una al frente de ustedes en este momento, los invito a que bajen su mirada y miren a la tecla Command que tiene un infinito de 4 loops alrededor. Este infinito tiene una ascendencia en la simbología céltica que está relacionada con el, con el lazo comunitario, con el tótem, que es estar unidos con la comunidad por un imperativo de sangre, que eso más tarde para Freud va a desarrollarse en lo que se conoce como el imperativo totémico, que es no tener relaciones sexuales con las mujeres de la comunidad, ni tampoco profanar el tótem de la comunidad. La creadora de este símbolo en Apple fue Susan Kare, que tienen aquí en la imagen de arriba. Y mientras estaba leyendo y pensando que Mario Lebrero estaba escribiendo con este símbolo en su computadora todo el tiempo, leía las alusiones a la Virgen María y también a la Venus de Willendorf, y todas estas asociaciones juntas me hicieron querer comenzar a escribir acerca de cuál es el régimen de historicidad del que está construyendo Mario Lebrero. Y quiero leerles la primera cita, la cita más importante, que creo que enmarca la forma en la que Mario Lebrero está tratando a la figura arquetípica de la Virgen María y por qué creo que es una alusión arquetípica a la figura de la Virgen María. En la imagen de la derecha voy a empezar a leer desde la cuarta línea hacia abajo. Pero mi profesora de yoga me señaló, cuando le comenté este sueño, que no hay que despreciar la capacidad ordenadora de una mujer. Es cierto, el sueño puede significar un reacomodo del alma, mi parte femenina, que en ese momento se disponga a hacerse cargo del orden de mi vida. No tengo temor a volverme gay, al contrario, más lo pienso y más creo que dejarle al mando a esa parte femenina puede dar buenos resultados. Veremos qué pasa. En otro nivel de interpretación, esa mujer sería la Virgen María. Esto tiene mucho sentido porque la continuación de la novela luminosa que estoy tratando de poner en marcha comenzaría con un capítulo protagonizado por María. En este caso hay que entender ese préstamo de dinero que yo le hacía en el sueño, más bien como el pago de una deuda. Mi deuda consiste justamente en escribir ese capítulo. Lo comencé, como dije anteriormente, el año pasado, pero no estaba inspirado. No estaba inspirado. La novela, así, la novela dentro de la novela, solamente comienza cuando la Virgen María aparece como una presencia que propicia la inspiración del escritor. Y la tensión entre el diario, que ocupa la primera parte de toda la novela luminosa, y la novela dentro de la novela, las alusiones están separadas por medio de imágenes femeninas. Luego dice el narrador Lebrero: pero lo voy a hacer. Hoy me di cuenta, cuando mi vista cayó azarosamente sobre un almanaque, de que el 1 de diciembre es viernes, día muy apropiado, porque el viernes es el día de Venus, pero también el día de la Virgen, el día de lo femenino trascendente. Y mi proyecto apunta precisamente a eso. Es al menos al primer tema que debo encarar, comenzando lo que sería el capítulo sexto de la novela luminosa, que hasta el momento, en los 5 capítulos escritos en 1984, no ha hecho ningún mérito para llamarse de esa manera. De nuevo, la novela luminosa, la novela dentro de la novela, que es el rasgo característico de la novela luminosa del Lebrero, que realmente hay discusiones acerca de si realmente es una novela, si no es una novela. Más adelante voy a tratar de contestar esa pregunta desde mi tesis. Entonces, realmente
es necesario leer todas estas referencias a la Virgen María sobre el trasfondo de una obra ignorada de Mario Lebrero, bastante ignorada, que es el Manual de Parapsicología. Mario Lebrero era un conocedor eh, profundo de la obra de Freud, de Lacan, de Jung, y el Manual de Parapsicología es un ausente en los estudios críticos de este volumen más reciente, por ejemplo, de las interrupciones críticas de Mario Lebrero, que es eh, desde donde construye la mayoría de las conversaciones respecto al régimen de historicidad, y trato de leer en cada caso cuál es el régimen de historicidad que los críticos le atribuyen a esta novela. Por su parte, otra vez el narrador Lebrero, dentro de la novela Luminosa, dice que no prometo nada, ahora tengo que salir a buscar al daimón. Al daimón, el narrador sale a buscarlo en medio de la novela porque se le acaban las ideas, eh, y vuelve a buscar a su daimón, a su inspiración. La verdad sea dicha, me acompañó hasta que me despedí de las rocas como lomos de ballena y después se hizo humo. Bueno, supongo que no será de nada difícil adivinar dónde encontré al daimón. En efecto, allí está prendido golosamente una vez más de aquellos pechos mencionados en líneas anteriores: soba, sorbe, contempla, amasa, lame, admira, un verdadero cerdo. Ven, daimón, digo. O la novela se me va al techo, se me va al tacho. Si es que ya no se fue. ¿Recuerdas, Daimón, que se trata de la novela luminosa? Queremos escribir algo que resuene como un himno, que despierte las mentes dormidas, que haga vibrar la dimensión ignorada en ondas incontenibles para mayor gloria de Dios. Eh, el Daimón, unido a la figura maternal de la Virgen, también es otro signo de que lo que Leurero entiende por la figura de la Inmaculada Concepción es también lo que Freud entiende por la figura de la Inmaculada Concepción, que es esta sucesión de caras virginales con las que el narrador tiene una relación de inspiración, una relación daimónica, otra vez, que lo inspira y que regula formalmente la novela y la tensión entre diario y novela. Entonces, cuando toda esta sucesión de caras de mujeres que el narrador Lebrero ve en su computadora cuando busca prostitutas online, luego se ve traducido al nivel de traducido al nivel de la novela luminosa como la cara y la revelación de la Virgen María. En el manual de parapsicología vemos una explicación de la concepción del tiempo para el obrero. Dice al final del manual de parapsicología, en un añadido, en un anexo: porque hoy, mañana, mes que viene, el año 2000, no son más que referencias espaciales. El tiempo verdadero es otra cosa. Son procesos y medidas de procesos en sistemas más o menos aislados. Lo otro son encuentros de estos tiempos, que somos y que son los objetos, encuentros espaciales para los cuales no hay pasado ni futuro. Son o no son. Y yo veo algo, aunque no lo toque. Si yo veo algo, aunque no lo toque, ese algo ya significa un encuentro conmigo. Lo llamo presente al encuentro táctil, que es un tiempo que depende de mi relación subjetiva, de mi forma de relacionarme con el objeto, una precognición en un estado, es tan presente como una visión común. La idea de tiempo le da la sensación de espera, y esto no es más que una ansiedad de tacto, y ese es el origen del tiempo. Todo tiempo es un tiempo de espera. La limitación impuesta por educación a mi inconsciencia me crea incertidumbre táctil, deseo hacer presente lo distante, o bien hacer distante lo doloroso. Son dos formas patológicas de negación de la realidad, y esta es la patología del ser humano: un Prometeo encadenado, un Cristo crucificado con clavos educativos. Al final de esta presentación les voy a decir que pienso que la novela luminosa es una novela católica, esencialmente católica, y es un argumento que tampoco eh, se ha hecho por sesgos heurísticos que no puedo tratar en el momento, pero Lebrero también dice que la novela en últimas era una respuesta a las preguntas de un psicoanalista. Me pregunto entonces si Lebrero leyó, por ejemplo, dentro de los papeles que tiene y
es una de las próximas cosas que planeo hacer, visitar el archivo Lebrero, eh, para ver si tenía entre sus textos de Lebrero, que están citados al final del manual de parapsicología, el triunfo de la religión de Lacan, por ejemplo, donde dice que la religión católica será la triunfadora en la era de los nuevos dispositivos tecnológicos. Eh, bueno, Mario Lebrero dice esto explícitamente acerca de la Virgen María, que era un arquetipo para él. Ella era ella, la mismísima María en toda su fuerza y toda su presencia. No se parecía a las estampitas, o sea, no se trata de la Virgen que les mostré al comienzo de esta presentación. No era una mujer, sino todas las mujeres. Luego de decir esto, recibe la revelación de la Virgen María llorando sobre su hombro en la catedral, en la iglesia, en la novela luminosa, que son los primeros capítulos que se tratan solo sobre la Virgen y cómo estas experiencias con las prostitutas online se traducen en la revelación y en el recibimiento de la idea de que la Virgen es realmente todas las mujeres en una. Eh, Rudolf Otto, que creo que es de donde saca el término de luminoso, dice, a este fin forjo desde luego un neologismo, lo luminoso, pues si de omen se forma ominoso y de lumen luminoso, también es lícito hacer con numen luminoso, que es una lectura a la que también tuvo acceso Mario Lebrero. Entonces creo que es una referencia explícita que del régimen de historicidad que se está construyendo aquí no es tanto el de lo cotidiano vacío de significado, que es el argumento que se ha hecho con muchísimo ímpetu en la literatura, sino que es un régimen de historicidad simbólico, arquetípico, muchísimo más profundo, que no habla tanto con el sinsentido de la vida cotidiana, sino con el profundísimo sentido de todas estas cosas, como por ejemplo tener un infinito en nuestros teclados en este momento. Y por último, Diego Vecchio, que es uno de los académicos con los que tengo conversación en este artículo, dice: a la sombra del padre, que es el negativo del yo, se le contrapone esta constelación de sombras femeninas, que son el otro sexual del yo, que es uno de los artículos recientes que reconoce esta dimensión arquetípica en la obra del Lebrero, de forma más reciente. No me voy a detener en el régimen de historicidad, en la noción de régimen de historicidad mucho porque es bastante conocida. Se trata de algo que no es un factual, o algo observable. No se trata de una secuencia lineal de etapas. eh, no es equivalente tampoco a la noción de civilizaciones. Es simplemente un constructo heurístico, una categoría formal, y esto pues permite claramente licencias para, para una persona que estudia un régimen de historicidad porque no exige evidencias observables. Em, pero es uno de los lugares comunes de la literatura reciente sobre el hebrero en las interrupciones críticas, especialmente los recuerdos del presente de Nicolás Campisi, que estuvo aquí en Stanford recientemente, que es un artículo que también le otorga esta dimensión, le concede esta dimensión arquetípica a la novela del Lebrero, y es de hecho de donde saqué la idea del infinito en el teclado para pensar mientras Lebrero estaba escribiendo. Pero en toda esta literatura creo que hay un sesgo de disponibilidad. A qué denomino el sesgo de disponibilidad? Que hay un exceso de referencias a la crisis después del 2000, y es evidente porque estamos en el 2026. Pero, por ejemplo, leamos esta cita juntos y veamos cuál es el problema en el que derivamos cuando se pone mucho el acento en esta problemática de la crisis post-2000. Dice, los artistas y escritores contemporáneos, dice Bourdieu, ya no consideran la tradición como un museo que contiene obras que sería preciso citar o superar, tal como lo pretendía la ideología modernista de lo nuevo, sino como otros tantos negocios repletos de herramientas que se pueden utilizar, stocks de datos para manipular, volver a representar o poner en escena. Se trata de una intertextualidad programática que plantea el interrogante sobre la capacidad de la ficción contemporánea para producir contenido nuevo. Entonces, el problema, creo, es que cuando se le pone excesivo énfasis a los temas de la vaciedad de significado de los actos de la vida contemporánea,
a lo que llegamos es a adoptar la jerga de la vida contemporánea, que es, por ejemplo, que la literatura crea contenidos, cuando la literatura, la función de la literatura fue crear contenidos. Realmente nunca ha sido crear contenidos, pero esa jerga eminentemente perteneciente al mundo de las redes sociales se ha venido adaptando a los estudios críticos literarios. Entonces, también pregunto, ¿es una novela sobre el régimen de historicidad de los arquetipos y no solo sobre la falta de significado y sobre la crisis de la historicidad post-2000? Esto sacaría a América Latina de la producción, de la no producción de símbolos, porque usualmente en el imaginario es el norte produce símbolos, el sur produce realidades crudas y difíciles. Sí, nosotros, por ejemplo, cuando Jean-Paul Sartre escribe sobre prostitutas, está hablando sobre la condición humana, pero cuando Mario Lebrero escribe sobre prostitutas, entonces está hablando sobre la realidad sociológica de América Latina. Entonces estoy tratando de ir en contra de esta lógica de separación del mundo que produce símbolos y el mundo que no produce símbolos. El universo narrativo del Diario de la Beca remite a una intención de Gustave Flaubert de escribir un libro sobre nada, un libro que apenas tuviera argumento, que Lebrero transfigura en una novela sobre el régimen de historicidad actual, el presente a la vez efímero y poshistórico del mundo contemporáneo. Entonces, ¿por qué no estudiar la dimensión temporal arquetípica de la novela y no solo su dimensión cotidiana? O tal vez estudiar en lo cotidiano la presencia de lo arquetípico. ¿Qué sesgos heurísticos hay en el énfasis puesto en lo cotidiano como sesgo de vaciedad? Y aquí tenemos otro ejemplo del énfasis en la dimensión de lo cotidiano, vaciada de lo arquetípico y vaciada de lo simbólico. Voy a adelantarme hacia las conclusiones. Y es que desde lo que conocemos como la novela moderna. El caso de Cervantes es para ponerlo de una forma muy simple, el abandono de lo alegórico en lo legendario y el abandono y el abandono de lo arquetípico de la literatura mítica. Se abandona lo alegórico y lo mítico en darle privilegio a la interioridad y al tiempo de la interioridad psicológica. Lo que está haciendo en ese sentido Mario Lebrero es tan importante como lo que está haciendo un giro tan importante como lo que sucedió en el siglo XVI y XVII con los fundamentos del realismo, darle prioridad a la interioridad psicológica. Lo que está haciendo Lebrero es darle prioridad a una temporalidad completamente distinta, que es una cotidianidad eh, interceptada por lo arquetípico. Y para terminar, pregunto, tal como hay una tradición de la novela católica en el occidente europeo, por ejemplo, la novela católica catalana, que es una cosa bastante prominente allá, ¿por qué no se hace un argumento sobre la novela católica uruguaya, por ejemplo, contemporánea? ¿Qué sesgos heurísticos nos han llevado a no conectar las evidencias que les he presentado aquí de que estamos ante una novela que no solo es profundamente católica, sino realista, arquetípica y católica, en las líneas del catolicismo lacaniano? Eh, y esa es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muy interesante también. Vamos a tener un poquito de tiempo para comentar posteriormente. Tenemos como 15 minutos, 14 minutos. Si alguien quiere hacer un comentario, todas las ponencias creo que fueron, a pesar de las diferencias muy evidentes, también algunas similitudes y algunos puntos de contacto que tal vez algunos de ustedes quisieran comentar o hacer alguna pregunta. Bueno, sí, yo tengo una pregunta. Primero quiero decir gracias, sus presentaciones eran buenísimas. Y tengo una pregunta para Hugo, porque he trabajado en la investigación de los orishas y santería, y yo me gustaría saber cuál es su plan, Hugo, para ese proyecto. ¿Qué quiere hacer
después quiere enfocarse en otros orillas o está pensando en hacer un libro. ¿Qué son sus planes? Bueno, la presentación es parte de un trabajo un poquito mayor, que es un artículo que acabo de terminar y, o sea, acabo de terminar de escribir y no es que esté publicado, pero llevo ya bastante tiempo trabajando eh, en en una exploración en general, el universo popular, religioso afrocubano, pero también incluso más allá de lo religioso, porque se filtra ese universo religioso dentro el hábito social, de las costumbres, aunque la gente, porque era mi caso, pues no nos damos cuenta, ¿no? O sea, viviendo dentro de Cuba mm, es lo natural, ¿no? Y uno cuando se aleja es cuando más conoce su propio contexto, ¿no? Curiosamente. Entonces, llevo un tiempo investigando, sobre todo, qué significa ese sincretismo que todo el mundo menciona, porque me ha llamado mucho la atención la idea del sincretismo como un punto cero. Pero, ¿de qué manera se llega al sincretismo? Eh, ¿cuáles son, cuáles son las fuerzas que intervienen para que pueda existir? Me parece lo más difícil del mundo, a transformar nuestras creencias sobrenaturales así un día porque hay que transformarlas, ¿no? Y entonces siempre es como tabula rasa, el sincretismo, la religión sincrética, los dioses sincréticos y- y- y siempre me ha llamado la atención qué hay detrás de eso. Entonces, he estado incluso, o sea, he estado intentando básicamente explicar las muchas formas del sincretismo o sin llegar al sincretismo, ¿no? De qué manera se forman todas estas entidades tan fuertes eh, que hoy en día se conocen en México, por ejemplo. Ah, y en ello he incluido hasta la transformación de La Habana. Hay cosas que aparentemente están completamente desconectadas, pero me he dado cuenta que tenían muchísimo que ver. El urbanismo, el desarrollo del urbanismo colonial, eh, y un millón de movimientos políticos, económicos, pero también sociales. Eh, entonces, pues la idea sí, la idea es intentar un libro donde pues se explore un poquito detrás de la idea del sincretismo, ¿no? Y esto de esta participación en las redes sociales, sobre todo a partir del COVID y esta explosión de grupos, por ejemplo, en Facebook, grupos eh, practicantes, ¿no? A partir del término yoruba o del término santería o del término orichas, eh, que ha ocurrido desde el COVID, me llamó muchísimo la atención y me pareció que era interesante explorar, sobre todo cuando empieza a aparecer esta Santa Bárbara africana en el e-commerce, ¿no? En el comercio electrónico, ¿no? De manera masiva.
Y la fricción es más largo, como decía, la fricción que ha creado, si por un lado se resuelve el asunto de la racialidad y la etnicidad, por otro lado ha creado fricción con los practicantes cubanos, ¿no? Que ya tenían su imagen y sobre todo cómo el practicante cubano ve esa imagen donde no aparece la raza, ¿no? La raza no está, eh, aunque está, pero entonces sí, tengo la idea es pues algo un poquito más extenso e interesante. Gracias. Y Por nada. me surgió una pregunta en este momento sobre Santa Bárbara. ¿Hay alguien que ha querido trademark, como registrar la imagen de Santa Bárbara, como lo quisieron hacer con la imagen de la Virgen de Guadalupe u otras cosas? Que yo sepa, no. Mm. Que yo sepa, no. Incluso ah, depende o sea, con la Santa Bárbara africana, no, que yo sepa, nadie ha intentado exigir el copyright, ¿no? Y del momento donde surge, del momento en que esta imagen polaca se transforma, polaca y católica se transforma en africana, es, al menos para mí todavía es muy confuso. Este disco que presentaba es lo más antiguo que he logrado encontrar, eh, y es muy interesante porque este disco tiene un canto a Changó, que entonces en Cuba es un canto a Changó Santa Bárbara o Santa Bárbara Changó, pero es un canto en Yoruba y el mismo canto le dan el título de Santa Bárbara Africana. Entonces el título del disco es el título de una de las pistas del disco, de una de las canciones, que es una canción en Yoruba que es dedicada a Changó en Cuba y aquí se convierte es un disco producido en los Estados Unidos y se convierte en Santa Bárbara Africana. Es muy interesante, ¿no? Que no solo Y es la como, imagen. sí, gracias, gracias. Sí, yo creo que va a ser algo que da para mucha, mucha investigación y mucha investigación y análisis de lo que está ocurriendo y sobre todo como nosotros que vivimos fuera, que vemos, como dices, tan diferente hoy como lo que vivimos de Ujú. niños en muchos de nuestros casos. Pero sí, sí, muy, muy interesante. ¿Alguien tiene otra pregunta para alguno de los ponentes? Yo tengo una pregunta para usted eh, sobre la mujer como el vehículo para alcanzar una dimensión oculta, que, bueno, lo dijo usted o lo estoy parafraseando, pero claramente es es una cosa que tiene conexiones con mis inquietudes y le pregunto por cuáles cree usted que es esa recurrencia de esa imagen literaria. Pues, pues por el machismo, por el machismo, porque el hombre siempre está como centrado en sí mismo, ¿no? Mm. Y entonces el amor, sus apegos es lo que él quiere, pienso yo, explicar, ¿no? Que necesita entonces a la mujer para esa trascendencia, pero es como una trascendencia personal, ¿no? Del hombre, la mujer queda ahí, qué linda, qué bonita, pero es como un vehículo, ¿no? Octavio Paz sí trata más en su análisis, en sus ensayos, de dar una igualdad, decir que, bueno, el amor sí es alcanzar un estatus superior, pero los dos libres, etcétera. Y sin embargo, cuando se leen sus poemas, muchos, muchos, muchos terminan en esto de la mujer es un vehículo para la voz poética y muchas veces la voz poética se refleja como el hombre, ¿no? Se ve claramente es un hombre y el vehículo es una mujer también claramente. Pero sí, yo creo que es algo muy tradicional que yo también veía esta la imagen de la Virgen María, sí, como esta imagen
muy elevada, de mucha trascendencia, pero igual como, no sé, creo que es un aspecto tradicional que se ha vivido en donde el hombre es el que va marcando las pautas, ujú, en mi opinión. El poema tiene como, no sé, inspira también algo lúdico, ¿no? Por la estructura eh, del texto, ¿no? En la página, el juego entre los llenos y los vacíos. eh, Me llamaba la atención, ¿no? Mientras leías, ir viendo la estructura gráfica, ¿no? Que el poema genera. Eh, Sí, Me dio. totalmente. Creo que, bueno, Octavio Paz, bueno, heredero de las vanguardias, ¿no? Quiso un poco experimentar en la Ujú, página, quitar los puntos, la puntuación, etcétera, pero sí es un poco heredero también del surrealismo, ¿no? De estas imágenes un poco locas, estrambóticas. Y al final, bueno, yo intenté darle un sentido hacia el tantrismo por otras cosas que ujú. he leído, porque él vivió en esta época en Oriente y estaba muy involucrado en todo esto. Pero sí, definitivamente creo que este poema, como muchos poemas, o tal vez todos, tienen muchas líneas de análisis, de interpretación. Creo que esta es una, pero sí hay otras que totalmente pueden ser válidas, como el surrealismo, ¿no? Vale, gracias. Hemos llegado a 10:30, así que necesitamos terminar con la meeting.